Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren bien. El día de hoy nos hemos reunido con el profesor Oscar para resolver las dudas que tienen los estudiantes de tercero medio C, especialidad electrónica. Así que me gustaría escuchar sus dudas o interrogantes con respecto al contenido que hemos revisado. Profe, ¿puede explicar la guía del que subió el lunes, por favor? Mario, por supuesto, a donde aparece el ejercicio, ¿cierto? Sí, profesora. Ya, prestemos atención. Yo les voy a leer el ejercicio. Debes colocar una botonera a un circuito eléctrico. Al medir este circuito con un tester, nos arroja un resultado de 0,53 amperios. ¿De cuántos miliamperios necesito que sea la botonera? Lo primero que debemos hacer siempre cuando estamos trabajando con problemas es leer el problema para identificar los datos, ¿ya? En el caso me están diciendo de que tengo 0,53 amperios, ¿ya? Es una medida eléctrica, ¿ya? Y nos piden que esta unidad de medida, los 0,53 amperios, lo llevemos a miliamperios. Es lo único que me solicitan, ¿ya? Muchas veces nos entregan una infinidad de números o de datos numéricos en el problema, pero a veces no nos sirven todos. Usted tiene que identificar lo que le preguntan, ya para que vaya descartando alguna información. Recordemos que nosotros estamos trabajando las conversiones de unidades, amperios o a miliamperios o viceversa. Aquí hay un factor de conversión. Un amperio es lo mismo que yo diga 1000 miliamperios, ¿ya? Yo voy a trabajar con este factor de conversión para toda la resolución de los ejercicios que hemos visto en la guía 1, en la guía 2, en el control y en la guía número 4, que es la guía que el estudiante Mario me hizo este hincapié, esta interrogante, ¿ya? Lo primero que debo hacer, identificamos los datos, identificamos la pregunta, o sea, qué es lo que debo hacer y trabajamos con el factor de conversión. Establecemos la regla de 3, siempre se va a trabajar con esta regla de 3. Anotamos, un amperio es equivalente a 1000 miliamperios, ¿ya? Esa es la base. Y el problema a nosotros nos entrega esta cifra, 0,53 amperios. ¿Ya? Esta cifra la debemos anotar bajo los amperios porque es la unidad de medida que están acá. ¿Ya? En este caso, no podemos colocar esta cifra con los miliamperios porque no son las mismas unidades. Ya debemos ser ordenados con eso, rigurosos. ¿Ya? Y ahí está establecida mi regla de 3. La regla de 3 se conoce como regla de 3 porque nosotros tenemos 3 datos que sabemos cuáles son, ¿ya? Numéricamente. Y tenemos la incógnita. Por lo tanto, esta incógnita a mí me va a arrojar el resultado en miliamperios, ¿ya? ¿Cómo se resuelve esto? A través de una regla de 3 y se multiplica cruzado. Un amperios por X. Siempre, chiquillos, va cruzado y comenzamos con él. Y después multiplicamos el otro sector, que serían los 1000 miliamperios por 0,53 amperios. Yo les recomiendo que siempre vayan trabajando el número con la unidad de medida, ya que eso después nos va a indicar, cuando lleguemos al resultado final, si el procedimiento o la identificación de datos se hizo de forma correcta. Empezamos, una vez que establecí las multiplicaciones, las resuelvo, ¿ya? Acá no puedo multiplicar porque tengo 1 amperios por X. El X no es un número diferente a 1, entonces queda tal cual. 1 amperios por X, ¿ya? Pero acá sí podemos resolver, ¿ya? Debemos multiplicar los 1000 por los 0,53. Si multiplicamos eso, usted se puede apoyar con una calculadora si es que le complica trabajar con números decimales, o la puede utilizar para corroborar sus resultados. Multiplicamos, ya usted anota 1000 por 0,53, que el resultado son 530.
si multiplicamos los números, ¿ya? Estos números recuerden que van acompañados con las unidades de medida, que son los miliamperios por el amperios. Acá ya no tengo números, no hay ningún número que acompañe el 530, por lo tanto no lo puedo trabajar con otra cifra. Al menos que miremos bien y digamos, la X va acompañada con un número, que en este caso es un amperios, ¿ya? Y como debemos despejar en función de X, que nosotros queremos saber cuánto es lo que vale X, la X siempre tiene que quedar sola. Por lo tanto, este 1 amperios lo debemos cambiar a este sector de números, ¿ya? Va a cambiar con otra operatoria, ¿ya? Si acá se está multiplicando, acá va a pasar dividiendo. Recuerden que esos son conceptos básicos que nos enseñaron desde muy pequeño. Las operaciones opuestas, cuando estamos trabajando ecuaciones de primer grado, ecuaciones sencillas, chicos, cuando en un sector se multiplica y lo vamos a cambiar de lugar, pasa dividiendo o viceversa, ¿ya? Por eso acá pasa dividiendo, porque acá está multiplicando, lo cambié de lugar. Y dividimos, 530 dividido en 1 es 530, ¿cierto? Ahora, ya sabemos, ya no tengo operatorias con números, ya tengo el resultado, pero verifiquemos si las unidades de medida están correctas. Tenemos miliamperios por amperios dividido en amperios, ¿ya? Si usted se fija, tengo dos unidades de amperios. Están en sentido opuesto, ¿ya? Se están dividiendo entre sí. También nos enseñaron que cuando pasa este suceso, ¿ya? Las unidades se eliminan, se van. Esto es lo mismo que yo diga 1 dividido en 1 es 1. Y el 1, cuando lo queremos multiplicar o dividir, siempre va a ser el mismo resultado, entonces no va a alterar. Por ende, se van. ¿Y qué unidades nos quedan disponibles? Los miliamperios. ¿Ya? ¿Qué me pedía el problema? Los 0,53 amperios que lo lleve a miliamperios, ¿cierto? Y el resultado me quedó en miliamperios, entonces está correcto, ¿ya? Chiquillos, ¿qué podemos concluir entonces? Que 0,53 amperios es equivalente a 530 miliamperios. Recordemos que cuando trabajamos con problemas, ya debemos responder a la pregunta. Ya no es solamente dejar X igual a algo. No, debemos responder, que en las guías yo siempre les coloco, por lo tanto, y se responde a la pregunta. La pregunta decía, ¿de cuántos miliamperios necesito que sea la botonera? ¿Ya? Entonces respondemos, se necesita de 530 miliamperios la botonera. ¿Ya? Siempre usted responde a lo que se le pregunta. Hasta el momento, ¿alguna duda o algún comentario con la resolución del ejercicio? No, profe, ya entendí. ¿Les quedó claro? Muy claro, muy claro. Ya. En la guía número 4, bueno, el material que estamos trabajando, hay dos ejercicios, ¿ya? Es lo mismo, chicos. Lo que se cambia a veces son los números, el tipo de problema, pero usted fíjese, si estamos trabajando con conversiones de unidades, identifique esos datos, los miliamperios, los amperios, los otros datos son solamente un adorno para el problema, ¿ya? Profesor Oscar, ¿usted algo que acotar? Sí, bueno, más que todo, reiterar lo que siempre dice la profe Macarena, que al momento de ocupar la regla de 3, ubicar bien los números, porque si llego a cometer una equivocación de escribir mal la regla de 3, por ejemplo, ese 0,53 amperios lo ubico en la zona de los miliamperios, me pasaría un resultado erróneo, llámese otro resultado. Entonces, igual eso es importante. Ahora, ¿por qué es tan importante también saber de cómo traspasar amperios a miliamperios y miliamperios a amperios? Porque si muy bien la profesora Maca puso que el problema, uno tenía un tester, ¿o no? Hay testers que solamente miden amperios, no miden nada más que amperios. Entonces voy a tener un tester que me mida amperios y lo que voy a estar trabajando va a ser miliamperios. O lo contrario,
o va a haber un tester que solamente mide 1000 amperios. Y uno se tiende a confundir mucho en la práctica. Entonces, imagínense, todo esto, que eso bien simple, que esa regla de 3, usted la va a tener que trabajar siempre para su función normal de como técnico. Eso, profe. Muchas gracias, profe. ¿Alguna duda, chiquillo? ¿Ya? Para finalizar, recordemos que es importante cuando estamos trabajando con la resolución de un problema, es leer el problema. Ocupe un destacador, lápices de colores, para que subraye los datos que va a utilizar en la regla de 3, ¿ya? Raya ahí, utilice colores para que pueda identificar bien, ¿ya? Y establecer la regla de 3 no es nada más fácil que lo que se muestra acá, chiquillos, ¿ya? Recordemos el factor de conversión que es importante, ¿ya? Es importante trabajar con él. Lo que decimos siempre es dónde ubicamos el dato que nos entrega el problema, porque podemos provocar algún accidente si estamos trabajando ya después en nuestra práctica profesional o en algo particular. Ya podemos provocar un accidente, entonces debemos saber lo que es la teoría para luego llevarlo a la práctica, ¿ya? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ningún comentario, dejarlos invitados para la próxima clase, ya que las clases se van a hacer semana por medio, ¿ya? Así que me despido, cuídense, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao, chao.